Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a este nuevo programa de Diálogos con la Constitución. Mi nombre es Osvaldo Valenzuela, soy el coordinador de la licenciatura en Derecho y el día de hoy, en el marco de este relanzamiento del programa de Diálogos con la Constitución, tengo el placer de darle la bienvenida al maestro Juan Luis Hernández Avendaño, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, maestro Juan Luis, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Osvaldo. Felicidades de antemano por esta iniciativa, este proyecto radiofónico que busca dialogar con la Constitución. Me parece muy relevante y muy importante. Primero decir que estoy muy orgulloso de nuestra licenciatura en Derecho, de la Ibero Torreón. Es una licenciatura líder en La Laguna, en muchos campos de proyección social, de compromiso con la justicia, de servicio profesional con el Poder Judicial, y tenemos muchos proyectos, muchos. Es una licenciatura con una diversidad de proyectos y uno de ellos es este espacio de comunicar al público y a los públicos qué elementos del derecho nos pueden servir para nuestra vida cotidiana. Y así es como yo entendería este espacio de diálogos con la Constitución. Probablemente la Constitución sea, digamos, un libro del cual hemos oído mucho, del cual hemos sabido mucho, e incluso tenemos un día dedicado a ella y a veces nos dan un día de asueto, Así es. gracias a la Constitución, al Día de la Constitución, pero creo que muy pocos la han leído y quizás a lo mejor muchos menos la aplican, ¿verdad? Entonces, o la aplicamos. Entonces quiero decir que es un espacio muy bueno porque creo que pueden ir desgranando el espíritu de las leyes, la razón por la cual existe una constitución y particularmente porque esta constitución nuestra, la del 17, pues es relevante para este tiempo y también tomando en cuenta las múltiples reformas que ha tenido esta misma constitución, que algunos apelan a que deberíamos tener otra constitución porque ya tiene tantos parches, tantas reformas, que a lo mejor dará lugar a eso. Hay un debate en torno a eso, ¿verdad? Pero me parece muy importante porque finalmente sigue siendo la constitución lo que los teóricos del siglo XVIII llamaban el contrato social, es decir, las reglas del juego que nos damos los ciudadanos de un país, de una nación, para habitar con civilidad, convivir y relacionarnos con civilidad. Entonces creo que ha lugar a que este espacio radiofónico sea muy rico, sea profundo y al mismo tiempo toque los temas cotidianos de la gente y las leyes, ¿verdad? Entonces les deseo mucho éxito y que tengan excelentes conversaciones, ¿verdad? Con actores locales, nacionales, que nos provean información, análisis, profundidad. Mucho éxito. Muchas gracias, maestro. Y bueno, a continuación damos paso a la entrevista que tendrá el maestro Carlos Prado, el alumno Emiliano Vargas, así como Brenda Saldaña, con el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz. Muchas gracias. Muy buen día. Comenzando el día de hoy dando inicio a los trabajos de este proyecto universitario de cultura jurídica constitucional que lleva por nombre Diálogos con la Constitución, entendiendo la denominación de este proyecto en un doble aspecto, que hablamos con la Constitución en la mano, pero también hablamos como interlocutora, nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en un momento que es de suyo importante conocer, entender y sobre todo defender nuestra Constitución. Para eso nos hemos dado a la tarea de considerar invitar a los mejores exponentes del constitucionalismo mexicano. Y hoy tenemos la dicha, el honor, el gusto de saludar a un maestro, de saludar a un doctor en el tema, pero sobre todo saludar a un amigo de esta universidad, Universidad Iberoamericana, Campus Torreón. Bienvenido, señor ministro José Ramón Cosío. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como lo decía usted, maestro, pues yo siempre muy agradecido con la Universidad Iberoamericana Campus Torreón. Han sido siempre muy generosos conmigo, una vez más lo son. Primero, segundo, agradecerles la invitación al programa y tercero, felicitarlos. Como lo vamos a platicar en un momento, pues el país pasa por
un conjunto de amenazas constitucionales y qué bueno que ustedes han tomado esta iniciativa. Muchas gracias y a sus órdenes para empezar el diálogo. Muchas gracias. Tiene la voz Brenda Saldaña, abogada recién egresada de nuestra universidad, exalumna mía, hoy amiga mía, hoy compañera de proyecto. Brenda Saldaña, señor ministro, está haciendo uso de la voz. Adelante, Brenda. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Ministro, mucho gusto. Muy buenos días todavía. Bien. Le damos la bienvenida y vamos a dar una breve explicación sobre cuál es la finalidad de nuestro proyecto. La finalidad es desarrollar un proyecto universitario e interdisciplinario de alto nivel para producir una serie de 17 capítulos en los que mediante entrevistas, artículos académicos, opiniones, se aborden, analicen y expliquen asertivamente desde el punto de vista del derecho constitucional, temas de trascendencia nacional y también local. Esta es, señor ministro, la misión de este proyecto, que queremos generar su contenido a manera de la primera temporada. Esta es la primera temporada, el capítulo 1. Y para continuar con la presentación de este proyecto, aprovechando que usted nos engalana y nos está dando nuestra patada de inicio, la palabra la tiene un excelente alumno, amigo y un gran estudioso del derecho constitucional, Emiliano Vargas. Un gusto estar aquí con todos mis compañeros, con mi amigo Carlos, con mi amiga Brenda, con usted, ministro. Bueno, como ya lo dijimos, son diálogos con la Constitución. El tema que hoy nos atañe y que recientemente sucedió, pues es el paquete de reformas constitucionales, 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, en el marco pues de este aniversario de la Constitución. Específicamente hoy nos atañe hablar sobre los artículos más, vamos a decirlo así, polémicos que nos resulta al analizar la reforma al Poder Judicial. Y pues me gustaría comenzar con el artículo 94, que habla sobre la integración del Poder Judicial de la Federación, y que entre sus cambios pues más relevantes está la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas de distrito por el voto popular, la reducción del número de ministros de 11 a 9, así como la eliminación de las salas de la Corte, eliminar o sustituir el Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina judicial, y modificar el número de votos requeridos para establecer jurisprudencia bajo el sistema de precedente obligatorio, así como reducir el tiempo que los ministros están en su encargo de 15 a 12 años. Ministro, usted, sabemos, estuvo en la Corte, ya tiene tiempo que salió de ahí, pero usted, de primera instancia, de primer momento, ¿cómo ve específicamente la reforma al Poder Judicial, pero esta que ataca, vamos a decirlo así, directamente a la conformación de los agentes como importantes o de los que toman las decisiones al final de cuentas en los órganos jurisdiccionales del país? ¿Cómo no? Mire, además de la reforma que usted está planteando, y la impresión que yo tengo es que el presidente López Obrador, con su iniciativa, está jugando un doble juego. Por un lado, desde luego, hay algunas reformas interesantes, plausibles, que tienen que ver con o el intento de mejorar la condición socioeconómica de personas en nuestro país, pues que desafortunadamente están en una mala condición económica. Eso creo que nadie podría dudar de estas reformas. Tiene que ver con los pueblos y comunidades indígenas, tienen que ver con pensiones. Esa es una parte, digamos, loable de las propuestas. Pero la segunda parte, donde está escondido el verdadero problema, es que las reformas, el paquete entero, llevan a una concentración del poder en el presidente López Obrador y a un debilitamiento de los órganos que pudieran ejercer frenos o contrapesos a ese poder. Por un lado, se vuelve a buscar que la Guardia Nacional quede integrada en la Secretaría de la Defensa. Por otro lado, se busca también que
los órganos constitucionales autónomos desaparezcan y las funciones que hoy realizan los órganos constitucionales autónomos queden concentradas en el presidente de la República y en su administración pública. Y en tercer lugar, efectivamente, como usted lo plantea, se busca un debilitamiento del Poder Judicial desde varias instancias. El primer tema que usted trata, lo que dispone el artículo 94, yo me detendría inclusive antes del tema de la elección de los ministros y en un asunto que me parece particularmente delicado, que es la elección de los jueces y de los magistrados. Perdón, el tribunal disciplinario. ¿Por qué? Porque ese órgano me parece que es en donde están concentradas partes muy importantes del control político que se pretende llevar a cabo respecto de los jueces y los magistrados del Poder Judicial de la Federación. Si nos fijamos en lo que dispone este órgano, o que se propone darle a este órgano, hay una parte que es muy, muy, muy delicada, y es donde dice que el Tribunal de Disciplina funcionará en pleno y podrá conocer, investigar, sustanciar y en su caso sancionar a las personas del Poder Judicial que incurran, fíjense bien en esto, actos u omisiones contrarias a la ley. Ese es un supuesto. Al interés público, es decir, actos o omisiones que sean contrarios al interés público, pero que no son los de la ley, o la adecuada administración de justicia. Es decir, hay tres supuestos distintos. Uno son los de la ley, actos o omisiones contrarias a la ley, lo cual pues está bien, pero otro es actos o omisiones contrarias al interés público o a la adecuada administración de justicia. Si nos tomamos en serio la iniciativa, y debemos tomárnoslas en serio, lo que podemos apreciar es que hay aquí un problema central. ¿Por qué? Porque se podría llegar a sancionar a jueces y magistrados que no actuaran conforme a lo que este tribunal de disciplina considera que es el interés público o la adecuada administración de justicia. Este es un asunto muy, muy delicado con el que tenemos que detenernos para analizar. Aquí está una de mis primeras preocupaciones respecto a esta iniciativa. Y ya, además de esto, tendríamos que considerar que está todo el tema de las designaciones, pero me gustaría que también este tema lo incluyeran. Entonces, a final del día, insisto, la parte de la reforma del presidente López Obrador tiene este punto aparentemente bueno, que son las reformas que se pueden dar en materia social, pero tiene todo esto, voy a llamarle así, este veneno, para efectos de introducir cortapisas, restricciones, etcétera, a los órganos que pueden ejercer los frenos y los contrapesos. Totalmente de acuerdo con usted, señor ministro. Incluso es ahí donde se encuentra el huevo de la serpiente, ¿no? De que está ahí latente y se ve perfectamente cuál es la verdadera intención de presentar o plantear en estos términos la reforma. Hay otra cuestión que a mí, si me permite, Emiliano, que me preocupa mucho también, y de esto, al menos lo que a mí me toca, he escuchado nada o he escuchado muy poco en cuanto a uno de los puntos de la reforma: los poderes judiciales locales, porque correrían también la misma suerte que el Poder Judicial Federal. Previo a continuar mi planteamiento, ministro, quiero abrir un paréntesis. La cantidad de elecciones o la cantidad de aspirantes, de candidatos, va a ser de un número que va a ser inmanejable para la gente que está más preocupada por vivir el día a día, por el no ser víctima de la inseguridad, de la gente que anda en la calle. Va a ser inmanejable el número de aspirantes por los que tiene que elegir: ministros de la Corte, magistrados de su circuito, jueces de distrito, de su distrito,
magistrados de los plenos de los tribunales superiores de justicia, los magistrados, incluso, no lo sé porque la reforma no lo menciona, qué va a pasar con la elección de los supernumerarios y con los numerarios, con los jueces de cada uno de los distritos judiciales. Vamos, va a ser una cantidad inmanejable totalmente de las aspiraciones que tengan las personas que quieran ocupar los cargos como titulares de los órganos jurisdiccionales. No sé, ministro, qué opinión nos pudiera compartir en cuanto a ese punto. Mire, yo hice una cuenta observé el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, es INEGI 2023. Conforme a este censo, en las entidades federativas, el número de jueces asciende a 4,398 personas. Cuatro y el veces más número que de magistrados, ¿perdón? 4 veces más o menos más que el federal 1634. Y los magistrados a 634. Esto le da entonces un total de 5,032 personas. Entonces, la pregunta que hace usted es muy correcta. Si efectivamente vamos a tener que elegir a 5,032 personas, pues ya se podría uno dar cuenta de qué tamaño va a ser este problema. En el caso del Poder Judicial, conforme al mismo censo del 23, había 910 magistrados y 737 jueces, lo cual le da un total de 1,647. Esto le da un total al final del día de 6,679 personas. Esto es de lo que estaríamos hablando en términos de la elección. ¿Sí? Entonces coincido con usted de que es una decisión inmanejable. Ahora, yo creo que además de eso hay otros problemas muy serios. Primero, se dice que los candidatos no podrán ser, cosa que está bien, financiados o apoyados por instituciones privadas o por empresas o por partidos políticos, y que tendrán tiempos de radio y televisión. Pero uno puede preguntarse, bueno, pensemos que una persona se quiere promover para juez primero de distrito ahí en alguna de las ciudades o de las poblaciones del estado de ustedes. Muy bien. Si esto fuera así, ¿cómo conoce la población a ese juez o a ese magistrado o a ese candidato? Solo a través del tiempo de radio y televisión que se le va a dar. Consecuentemente, puede uno enfrentar unos altísimos niveles de abstención porque no sabe ni a quién se está votando. Pero esto puede ser mucho más complejo porque sabemos que en este momento la delincuencia organizada tiene una influencia enorme, realmente enorme, en la elección de diputados, de senadores, de presidentes municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad es muy ingenuo suponer que la delincuencia organizada o las grandes corporaciones, etcétera, no van a hacer un intento deliberado por lograr que una cierta persona cercana, simpatizante a sus intereses delincuenciales, etcétera, se tome el tiempo para apoyarlo y para lograrlo. Entonces uno podría decir, ¿y qué pasa si un número importante de jueces y magistrados fueron financiados por la delincuencia organizada para participar en las campañas electorales y en el momento en el que tienen el cargo, pues se dedican a proteger mediante sentencias judiciales los intereses del grupo que los patrocina? En los Estados Unidos acaba de haber un caso muy importante de un juzgador al que en un caso de elecciones un despacho en los Estados Unidos le dio $3 millones. Cuando se presentó el caso, esta persona no se quiso declarar impedida. Muy bien, eso produjo que después se le sancionara por haber recibido ese dinero. Si esto está pasando en un sistema que tiene muchos mayores controles por la profesionalización, por la necesidad de registrarse en la barra, etcétera, 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 uno pues puede preguntarse con mucha claridad o con mucha tranquilidad si todos estos elementos no se van a hacer presentes en nuestra situación nacional. Yo la respuesta es que sí. Entonces, si de por sí tenemos una crítica seria
hacia si México es o no un narcoestado, pues también podríamos llegar a tener la conclusión muy rápida de lo que México tiene, además de un narcoestado, tiene una narcojudicatura. Creo que esto es de verdad uno de los temas más delicados que estamos enfrentando en este momento. Señor ministro, una pregunta. ¿Tenemos experiencia o un ejemplo a nivel mundial que este modelo haya funcionado o no solo que haya funcionado, sino que exista en algún lugar del planeta? No, realmente no, realmente no. Los países desde hace ya muchos años abandonaron esta idea de que los jueces podían ser legos. La idea es que los jueces, en general, provengan o de una decisión de los órganos políticos que se hacen cargo de quiénes son aquellas personas a las que están proponiendo, o que se haga cargo o que se tomen las decisiones mediante un sistema de méritos por exámenes. Y eso lo que está buscando es que haya una racionalidad en la elección y que las personas tengan competencias jurídicas. Pero pensar que bajo el sistema de propuestas a nivel federal del presidente de la República, las dos cámaras del Congreso de la Unión y la Suprema Corte pueden postularse nombres y después mandar a esas personas a procesos electorales, o en el caso de los gobiernos estatales, del gobernador, la legislatura del Estado y el propio Tribunal Superior, realmente me parece una ingenuidad. ¿Por qué? Porque no queda claro cuáles son las razones por las cuales se debiera dar este nombramiento de personas legas. Ahora, el segundo problema que se presenta es esta comparación histórica que hace. El presidente de la República, yo creo que su única fuente de información a este respecto es el libro de don Daniel Cosío Villegas, La Constitución de 1857, sus críticos. Pero ese es un libro al que se refiere en un periodo muy específico, y dos, en el que don Daniel, con todo lo que sabía de historia de la República restaurada y el porfiriato, no profundizó. ¿Por qué? Porque si hubiera profundizado, se hubiera dado cuenta, en primer lugar, que no había partidos políticos; dos, no había elecciones directas; tres, no teníamos una delincuencia rampante como la de ahora; y sobre todo, que era una elección de segundo grado, donde nunca ganó prácticamente ninguno de los candidatos, sino que fue la Cámara de Diputados y luego el Senado, a partir de su restauración en 1876, que empezó a hacer las designaciones entre quienes habían quedado en una posición final de los votos. Entonces, decir que ese mecanismo electoral funcionó y se nombraron a algunas personas de gran capacidad, es verdad, pero son tan diferentes las condiciones históricas que no tiene ningún sentido haberla hecho. Entonces yo creo que también ahí el presidente de la República comete un error histórico porque no está analizando adecuadamente los elementos que podrían servirnos como referente en los tiempos actuales. Así es, incluso mucho le ayudaría al presidente de la República leer incluso el diario de los debates, ¿no? Por ejemplo, aquellas absurdas propuestas como la que hizo Ignacio Ramírez, el nigromante, de que las sentencias de amparo, cuando estaban discutiendo el artículo 101 y 102 de la Constitución del 57, que hablaba precisamente del juicio de amparo, proponía que el juicio de amparo, las sentencias, las votara, se sometieran a consulta precisamente para ver si estaban bien dictadas. Afortunadamente un paisano nuestro, León Guzmán, eliminó esa propuesta del nigromante, pero yo con esto termino mi participación y dejo las preguntas a Brenda y a Emiliano. Doctor, muchas gracias. Bueno, al contrario, ministro, he escuchado en las redes, en programas y todo, que un argumento que mucho se utiliza para esta reforma es decir que el Poder Judicial está alejado de la gente, que el Poder Judicial no defiende a las personas. ¿Usted qué mensaje les daría a todos esos juzgadores que pudieran estar o no preocupados porque se haga esta reforma? Sabemos que los juzgadores se dan a conocer o hablan a través de sus sentencias, pero hay muchas personas
que no conocen estas sentencias? ¿Qué mensaje le daría a todos estos juzgadores para que se dieran a conocer, pero de la manera adecuada, no a través de una votación? Mire, yo creo que un problema central, y qué bueno que lo trata usted, es este. El presidente López Obrador yo creo que ha invertido los términos de la discusión. Lo que el presidente nos está diciendo es, no se va a arreglar el tema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, en tanto no se arregle el tema de la justicia. Y en consecuencia hay que reformar la justicia. Yo creo que esta es una mala y desde luego una muy interesada explicación que el presidente está haciendo. ¿Por qué? Porque son paralelos, son concomitantes el arreglo de los dos fenómenos. No se puede decir, primero quitemos a los jueces o arreglemos a los jueces y cuando acabemos con los jueces regresemos con los delincuentes, pues, pero entonces ya el país estará en una situación de crisis de seguridad mucho peor a la que estamos enfrentando. Entonces yo creo que es una pésima decisión. Pero lo que sí me parece es que no podemos dejar de reconocer que sí hay una crisis de justicia. Eso nadie lo puede dejar de reconocer, que estamos teniendo muy severos problemas y estos problemas tienen que ver con diversos órdenes. Primero, creo que en el mundo, no este es un problema de México, ni del estado de Coahuila, ni de un país en particular, sí hay una crisis del modelo general de la justicia. Pensar que los jueces son los únicos resolutores de los conflictos humanos es una tontería. Eso pudo haber tenido sentido en una representación en el contrato social de Rousseau por otras razones políticas, ideológicas, pero hoy pensar que esta es la vía de solución es una mala apuesta. En segundo lugar, México, y esto casi nadie se da cuenta, está en uno de los procesos de transformación más importantes de su justicia. La justicia penal, no acto incluido, la justicia laboral se está transformando, la justicia mercantil se está transformando y recientemente las justicias civil y familiar también se están transformando por motivo o con motivo de todas las reformas. Y todo esto es así. Entonces es un momento muy delicado porque por un lado hay una crisis otra vez de seguridad, de confianza, de Estado de Derecho, de legitimación del derecho mismo y por otro lado la transformación que se está produciendo en esta diversidad de órganos y de procesos es muy complicada de explicar. Bueno. Eso no se va a resolver con una reforma legal, eso no se va a resolver con estas iniciativas o algunas otras, sino que eso sí es un problema de mucho mayor calado. Yo creo que las soluciones están en diferenciar entre los conflictos y los litigios. Los tribunales conocen de litigios, no necesariamente conocen del conflicto como este se ha producido directamente. Entonces, creo que los tribunales tienen que hacer un esfuerzo mayor para conocer más conflictos que los que tradicionalmente les llegan mediante las formas en que están expresadas las acciones y las excepciones en cada uno de los códigos procesales. Creo que abundar por los medios alternativos es un elemento importantísimo que los tribunales nos cuentan mucho que van a hacer y no terminan por hacer. Ahí sí creo que hay un tema de la mayor importancia. Y segundo, sí ya en lo más particular que usted plantea, pues sí hay una crisis de legitimidad de los órganos jurisdiccionales porque la gente no entiende por qué no se le resuelve su caso o más aún no entiende por qué dura su caso o no entiende por qué su caso no es juzgado conforme a lo que dispone la Constitución y las leyes. Entonces sí hay esta crisis de legitimidad. Esto desde luego requiere una pedagogía y es una pedagogía de explicar, como usted dice, las sentencias, etcétera. Pero esa pedagogía tampoco va a cambiar por sí mismo todo el fenómeno, ¿eh? Mientras la impunidad en materia penal siga rondando el 95%, por más que se expliquen las sentencias, por más que estén construidas en un lenguaje fácil, por más que lo que usted quiera y mande, no se va a producir un cambio. Entonces sí creo que es una cuestión de darse cuenta de lo que está jugándose aquí y eso muy poca gente lo hace. Se buscan soluciones fáciles, como decir, hay que acercarnos a los jóvenes. Pues sí, ni modo que no. Hay que ir más a redes. Bueno, pues sí, también es verdad. Pero ¿qué efecto va a tener ir a una red cuando la persona no tiene sentencia o cuando vio que se liberó por una mala construcción de la averiguación
o lo que es o una carpeta de investigación, o cuando el juez dicta una sentencia que no tiene pies ni cabeza. Entonces, ahí son procesos de muy diverso tamaño, de muy distintas velocidades que tenemos que ir construyendo, elaborando, generando de muy diversas maneras para que se puedan ir haciendo. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones simples. La única cuestión que yo creo que sí conviene que las personas tengan en claro es cuál es la otra solución. La otra solución es pagar a empresas privadas, muchas de ellas claramente delictivas o vinculadas con la delincuencia, para que sean ellos quienes nos hagan justicia. La solución es que cada quien se haga justicia por propia mano, contratar a alguien para que vaya y haga la cobranza, contratar a alguien para que aplique lo que uno supondría es un castigo, una retribución. Ese es el tema. ¿Esto va a tomar tiempo? Sí, sí va a tomar tiempo. Y lo que sí me parece importante es que si sabemos que va a tomar tiempo, pues que de una buena vez empecemos a hacer las cosas adecuadas para el caso y no pensar que eligiendo a los jueces en las condiciones actuales del país va a resolverse el problema diciendo que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Pues si el pueblo está atrapado por los delincuentes o está muy controlado por los delincuentes, ¿cómo o cuáles son las capacidades de maniobra de ese pueblo que está sometido en muchos asuntos a la delincuencia? Son soluciones que suenan fáciles, que suenan bien, que permiten culpar al Poder Judicial, pero que no toman en cuenta la totalidad del fenómeno. ¿Qué está pasando con las policías? ¿Qué está pasando con los servicios periciales? ¿Qué está pasando con las fiscalías? Eso nadie se pregunta. Y entonces, claro, los jueces son unos objetos relativamente simples de crítica en ese sentido. Pero yo insisto, pensémoslo juntos. ¿Cuál es el método alternativo? En el corto plazo. Creo que ahí es donde está la ficción de muchas de estas iniciativas del presidente. Y en el fondo, si no lo podemos dejar de ver, la idea del propio presidente de que la culpa es de los jueces y no de él y del esquema de seguridad que él tendría que estar manejando. Ok, bueno, la verdad, tengo una pregunta, pero más bien es como opinión. O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador va dirigido a lo mejor hacia gente que no tiene el conocimiento para ver la gravedad de este problema, ver la delicadeza de este tema. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle saber a esta gente que no nos puede poner ese poder en nuestras manos? No entiendo la pregunta con franqueza. O sea, ¿cómo nosotros como ciudadanos, que nosotros vamos a ser los responsables del Poder Judicial ahora, bueno, por así decirlo, qué podríamos... No. ¿Por qué seríamos nosotros los responsables del Poder Judicial? No se las conceda tan rápido. Al revés, peleemos para que esta reforma no se dé. Pero la gente que quiere que esta reforma sea... ¿Qué gente es esa? A lo mejor los seguidores del presidente no. Bueno, pero esos son una minoría más bien, pero no se las aceptemos, no lo demos por perdido el caso, al revés. Ustedes tienen información jurídica, salgan a explicarle a las personas lo que estoy diciendo. Y lo que ustedes han visto, díganle a las personas, oiga, entonces usted está de acuerdo que los narcotraficantes paguen las campañas electorales para los jueces. ¿Eso es lo que usted está pretendiendo? ¿Usted está pretendiendo que haya un tribunal disciplinario que pueda sancionar a los jueces y magistrados cuando se aparten del interés público? Yo creo que eso es lo que hay que decir. No les concedamos el asunto. Que ellos sean una mayoría en ciertos órganos del Estado, pero ustedes tienen muchísima fuerza. Yo no sé los colegios, las barras, las universidades allá de las regiones de ustedes, de la capital, de la región de la Laguna, etcétera. Más bien, digámosle, no es una buena idea, es una salida en falso para quedarse con el poder. Yo por eso creo que el programa de ustedes es importante para que le hagan conciencia a las personas de los riesgos enormes que se van a dar con esta condición.
Si esa reforma se da, pues el papel que usted y que yo y que cualquiera vamos a tener queda completamente desaparecido. Va a ir a una elección, en la elección se van a pagar a los electores, el juez de lo penal va a ser una persona que ellos elijan, ese juez de lo penal, probablemente, pues para eso lo pagaron y para eso lo llevaron ahí, va a sentar o dictar sentencias absolutorias respecto a los que pertenezcan a un determinado grupo y sentencias condenatorias a los que presenten al otro grupo. Si ya de por sí hay un control de policías, etcétera, pues también queremos el de los jueces. Esta es la labor que tenemos que hacer todos nosotros, oponernos y oponernos y oponernos a estas cosas. Y eso hay que hablar con la gente, hay que hablar con los diputados locales, hay que hablar con los propios gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde me parece que tenemos que dar esta pelea con todas nuestras fuerzas para que no se llegue a dar esta reforma. Perfecto, ministro. Si quieres dar la despedida, Brenda, por favor. Ok, bueno, nos despedimos de este episodio agradeciéndole su participación. Estamos muy agradecidos de parte de todo el equipo que nos haya acompañado y podernos enseñar y darnos sus puntos de opiniones en estos temas tan delicados. Y miren, y gracias por la invitación, pero justo eso es lo que me parece muy importante de su programa, que le expliquemos a las personas los riesgos, que sean hoy una mayoría, es una mayoría pasajera, las mayorías van y vienen democráticamente, para eso funciona. Pero si no somos capaces de contender estas ideas de que piensen de veras lo que significa una elección de un juez civil, familiar, es el control del Estado en un momento particularmente difícil del país. Y póngalo todo en contexto, los jueces no están separados y las elecciones no están separadas del contexto de criminalidad que tiene el país. Eso es lo que el programa de ustedes tienen que seguir y seguir y seguir explicándole a todas las personas que nos están oyendo y que mucho agradecemos estas condiciones, ¿sí? Los felicito por el programa, les agradezco mucho y ya saben que con mucho cariño para la Ibero, que siempre ha sido muy generosa conmigo. Somos nosotros los agradecidos, señor ministro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Claro que sí. Gracias.